Hola, hola, Creative Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta vez vamos a pintar unas flores en espejo, perdón, unas flores con aire y lo podemos hacer con un popote o lo podemos hacer con esto si no tienes mucha fuerza para soplar. El popote puede ser tan delgado o tan grueso como lo tengas, por ejemplo, como este, ¿no? Tú vas a decidir. A mí me gusta más el poquito más delgadito porque siento que sale el aire con más fuerza. Y al mismo tiempo me permite más controlar el aire que con uno más ancho. Pero bueno, esto va a depender de qué tan fuerte tú puedas soplar. ¿Ok? Pero bueno, mientras vamos a ver, ya saben que este canal es para ustedes que me pueden hacer todas las dudas que tengan, me las pueden decir, eh, ya sea en el en vivo, que para eso son estos en vivos, para que veamos la clase paso a paso y que en el proceso, mientras yo estoy haciendo algo, si les queda alguna duda de la consistencia de la pintura, de cómo fluirla, de cómo moverla, entonces me puedan hacer la pregunta, ¿ok? Comenzamos. En este video prácticamente no me voy a tardar tanto. Se lo voy a hacer lo más ligerito que se pueda porque cuando me pongo a pintar exactamente algo me tarda un poco más y quiero hacérselos de la manera más fácil para ustedes, ¿ok? Entonces, voy a fondear el lienzo pero fíjense que voy a fondearlo. Pensaba fondearlo solamente de un color, pero voy a hacer un fondeo un poquito diferente. Un poquito nada más porque realmente no tiene ninguna ciencia. Voy a vertir la pintura y voy a poner un poquito de color y con la pistola de aire le voy a dar movimiento y sobre ese vamos a pintar las flores. Váyanme dejando mensajito en el chat para que yo sepa quién anda por aquí y las pueda saludar. ¿Ok? Miren, los colores que voy a usar va a ser amarillo, naranja. Tengo mis dudas, es un magenta, rojo, ¿sí? Me quitarles el título. Rojo y negro, ¿ok? Y voy a hacer, y el blanco que es con el que voy a fondear. Les digo que quería fondear así sencillo, nada más. Mover un poquito la pintura, de hecho lo podemos dejar un fondo liso, pero ya saben que el fondo liso pues sería un fondo común. Entonces yo lo voy a hacer con el amarillo para darle un tono diferente. ¿Okay? Si me escuchan bien, no me escuchan, todo eso váyanmelo poniendo en los comentarios. ¿Okay? Miren, voy a expandirlo un poquito, así, aunque no tanto, porque les digo que lo que quiero hacer es hacerlo con la pistola de aire. Fondear. Vamos a fondear esta vez con la pistola de aire. Y también lo voy a hacer para no dejar mucho exceso de pintura en el lienzo. La consistencia que voy a usar va a ser, ya saben que siempre les digo, consistencia 0 es consistencia miel, 1 y 2 hacia la derecha un poco más líquida y hacia la izquierda un poco más espesa. Voy a usar, miren, la consistencia 1 más espesa. Vean esta consistencia. Hace el montículo abajo. Ahí creo que me ven mejor. ¿Ok? Ok. Voy a conectar la pistola. Acuérdense que cada vez que usamos aire en nuestros vertidos,
tiene que ser con aire frío, no podemos utilizar aire caliente porque aceleramos el proceso de secado de la pintura. Miren, de hecho, a ver, aquí en esta parte de aquí les dice la temperatura del aire, siempre lo dejo en cool. Voy a ponerle un poquito más de amarillo, estoy viendo como que tengo muy poquito amarillo. Voy a empezar primero con una velocidad la más baja del secador y después si veo que la pintura no me está fluyendo, que esa es alguna de las dudas que tienen cuando trabajamos con aire. Entonces suben a la velocidad del aire, la potencia. Miren, no me extendió tanto como yo quisiera, ¿ver? Entonces le voy a subir la otra velocidad que tiene. Ahí, aunque miren esta parte que quedó así media blancuzca, le voy a poner un poquito más. Nada más porque quiero que me den los degradados. Esto nada más porque no quiero hacer un fondo común. Ya. Y también estoy tratando de dejar una capa de pintura que solamente es el mismo. No estoy dejando una capa de pintura muy gruesa porque lo que quiero es solamente que me permita dejar correr la pintura que voy a poner sobre de ella, ¿ok? Y les voy a hacer dos ejercicios. Este nada más es un ejercicio, ¿ok? Porque si me quisiera poner a hacer, a lo mejor haría, lo estaba yo pensando como 5 florecitas, ¿no? A lo mejor 3 muy abiertas aquí y 2 acá, pero no les quiero ya hacerlos en vivos tan largos, ¿ok? Entonces, nada más les voy a hacer el ejemplo de cómo hacer una flor como si fuera un botón y la otra flor, sí, una flor abierta. ¿Ok? Vamos a reventar las burbujas de aire. Y estoy viendo que tengo una cosita, una basurita por ahí en mi. Estoy viendo que tengo aquí como un grumito de pintura o algo así, mire. Y un puntito que no me gusta. Esta pintura y toda está preparada con medium de pegamento blanco. No tiene aditivos, nada, no tiene ni un solo aditivo. Llámese aceite de silicón, WD-40 o dimeticona, no tiene nada, ¿ok? Hola Silvia, ¿cómo estás? Ay, gracias. Por fin. Ah, de Rosita. Risita o Rosita. A ver, a ver, a ver. Ya saben que yo las voy leyendo mientras voy haciendo, las voy leyendo. La verdad es que me gustaría que participaran más. Pues para también yo sepa si estoy siendo clara con mis explicaciones, si si tienen alguna duda, si las puedo ayudar en algo. Y pues para sentir que vale la pena que yo los domingos esté aquí para ustedes, ¿ok? Bueno, ok. Miren, voy a poner, voy a hacer ahorita la de como si fuera un botón.
o abrimos las tres que les decía. No, no les quiero hacer muy largo. Miren, vamos a poner una gota de pintura. Vean la consistencia de la pintura. No está tan líquida como la usamos normalmente. ¿Ok? Y a lo mejor por aquí les voy a hacer la otra donde esté abierta totalmente. ¿Ok? Miren, para empezar, ya el fondo nos cambia el diseño. Arriésguense, experimenten. Hola, Vi, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Sí? Voy a usar el negro. Miren, les voy a poner tantito naranja también para darles contraste. Vamos a jugar con los colores. Nunca les pongo yo qué colores estoy usando, porque pues la idea es de que ustedes más que los colores, vean la técnica, pero si tienen alguna duda acerca de algún color que estoy usando, me lo pueden decir, ¿ok? Ahora miren, cuando yo quiero hacer un botón, lo que hago es que empiezo de la parte baja subiendo la pintura. Por el contrario, cuando quiero hacer una flor abierta, voy a empezar prácticamente del centro y voy a empezar a abrir los pétalos hacia los lados, ¿ok? Ahora, a lo mejor, por ejemplo, esta que quiero hacer una flor abierta, ¿sí? Empiezo a abrir los 3 o 4 y a lo mejor voy a necesitar pintura. No se preocupen, pueden volver a poner pintura. Les estoy tratando de explicar ahorita prácticamente todo porque a lo mejor ya cuando yo esté soplando no voy a tener oportunidad de decírselos. ¿Cómo puedes hacerle? Puedes ponerle, mira, pero un poquito de negro, pero cuando te digo un poquito, es muy poquito, porque si no el color de convertir un rojo vibrante a un rojo más quemado, que es lo que me imagino que es lo que tú quieres, pero es un poco porque si no matas el brillo del rojo. ¿Ok? Voy. Ahora, ya estando en este punto, tú puedes abrir el pétalo tanto como quieras. Voy a dejarlo así y después, dependiendo de cómo me dé el ángulo de los otros, ya veo si lo abro más o si lo hago más grande, ¿ok? Y miren qué creen, que el amarillo que está abajo está saliendo dentro del rojo con el naranja. Se ve muy lindo, muy, muy, muy lindo. ¿Ok? Como este es como un botón, lo que voy a hacer, el máximo que me voy a abrir va a ser que son estos 45 grados, ¿ok? Pueden abrirlo a 90 grados si ustedes quieren, dependiendo la forma. O sea, aquí lo que van a ver es que si es un botón, si quieren que el botón se vea más cerradito, si lo quieren más abierto, van abriendo el ángulo donde van a abrir la pintura. Sí, Rosy, pero con poquito, ¿eh? Con poquito. Aquí voy a abrir otro y acá otro. Hasta podríamos sacar otro por aquí, ¿ok? Pero lo que quiero decirles es que pueden ir a abrir el ángulo, ya que lo tengan como quieren, ustedes pueden experimentar si pueden abrir otro o no, ¿ok? También no le puse, pero podríamos usar un poquito de negro en la base, ¿sí? Pero como tengo el rojo que es más oscuro, vamos a suponer que este es el rojo más fuerte, es como el tono más de sombra que está dentro de la flor. En la flor, más bien, no dentro, en la flor. Miren, ahí ya tengo definidos 4 pétalos. Así me gustan. Ahora, veo que este está más grande, voy a darle un poquito más de volumen a este, ¿ok? Y a lo mejor lo que me hace falta es abrirlo un poquito más para acá. Bueno,
Pues ya miren, de aquí mismo vamos a jalar pintura un poquito para que no, si empezamos a soplar desde aquí, vamos a perder el contorno de la flor. Entonces hay que jalar un poquito más de pintura para que este contorno no se nos pierda. ¿Ok? Y sirve que no se ve esa mancha que tenemos ahí. Saben que a mí me ha encantado siempre trabajar con el popote. Es una de las... técnicas que más me gustan. Voy a empezar a girar esto un poco. Le voy a dar una bajadita así para que no se vea tan derechita la flor. Le voy a dar aquí una ondeadita. Ahí está. Vayan viendo, váyanse la imaginando. Ahora pueden soplar un poquito de acá nada más para... Voy a ponerme la base giratoria porque sí voy a necesitar estar moviendo el lienzo. ¿Sí? Ahí está. Déjenme limpiarme las manos. Un leve, pero un leve, como que es el... No quiero sacar el efecto de pétalo hacia abajo. Entonces voy a ser cuidadosa de nada más extenderlo como que me quede el piquito. Y yo decidí qué color era el que quería sacar, ¿ok? Tenía la opción de jalar un poquito más el naranja, pero decidí que lo que quería sacar hacia allá era el rojo. Y ahorita sí voy a extender un poco más el... ¿Qué tengo aquí? Tengo una hoja pegada aquí en el... Bueno, ya la voy a dejar. Tengo una hoja, miren, aquí pegada en el... Sí, ahora voy a abrirme un poquito. De aquí ya pueden sacar un tallo, pueden hacerlo con la cadena, ¿sí? Ahí está. Ahí ya, este botón me gusta. Si pueden después aquí empezar a jalar el tallo con unas hojitas. Eso lo podemos hacer más adelante. Esta flor abierta, fíjense, pegué mucho esto aquí, pero vamos a ver si la puedo jalar lo más que pueda para allá. Fíjense que veo los colores ahora que se les está viendo muy demasiado vibrantes. No sé si porque tengo demasiada luz. Voy a cerrar una ventana. Y fíjense, como que esa luz les estaba perjudicando. Ahora vamos a abrir la que quiero flor abierta. ¿Ok? Ya vieron cómo hacer un como si fuera prácticamente un botón que apenas está abriendo. Es que el naranja está más para acá que... primero extendí un poquito mi naranja. Y ahora sí. Voy del centro hacia afuera. A lo mejor, fíjense, voy a tener que encimar esta flor un poquito así.
Lo dejé muy pegado. Pero bueno, cuando ustedes vean el efecto de esta, ustedes calculen el espacio. ¿Ok? Y voy a hacer primero la de acá para no perderme. Muy bien. Y la quise hacer así para ver si podía abrir esta y entonces las intermedias que las puedo hacer más chiquitas afectó menos esto. Voy a tratar de extenderme así. Oigan, ¿qué creen? Hacía frío y ahorita que estoy soplando, ya me dio calor. Hola, Leila. Sí, Leila, yo sé que también tú estás con nosotras en el grupo, sé de tus procesos, me siento orgullosa de ti, este, que te invitaron ya a hacer, que ya vendiste tu primer lienzo. Ah, muy, muy bien. Bueno, déjenme agarrar un poquito de aire, chicas, porque si no, me les voy. Oigan, no olviden llegar y dejando su like, porque luego les voy a contar. Este, 500 casi videos, 3700. Apenas en septiembre, según empecé a que mi canal generara ingresos. ¿Y qué creen? ¿Qué no? ¿Qué no? Que luego les explico, pero me siento un poco frustrada el día de hoy. Voy a abrir un poquito más esta para que esta del medio me quede como a este nivel. Miren, las pueden dejar tan redonditas o o picuditas como quieren. Miren, por ejemplo, ya vieron que aquí nos quedaron casi redonditos los pétalos, ¿verdad? Si los quisieran hacer picuditos, vamos. Ustedes pueden terminar sus pétalos como quieran. Y yo me estoy yendo primero así para no perderme, porque si no, ya saben que. ¿Y vieron cómo le voy dando forma con el popote? Bueno, este, el grosor para mí sí es importante, ¿eh? Parece alburé, pero no es albur, chicas. Miren, ya las dejé más alargaditas. ¿Vieron cómo cambió la forma del pétalo? Este quedó como lancitos, me gusta. De hecho, aquí le voy a arreglar un poquito. Y este le voy a jalar un poquito más hacia arriba. Y miren, ya no me quedó tan recta, sino ya queda con movimiento. Aquí le voy a subir. Y miren que el color de fondo, no sé si lo alcancen a distinguir, pero esto que difuminé o apliqué el Touch Pur para fondear, vean la flor cómo queda el amarillo entrelazado. Ahí.
Ay, espérenme que de mi derecha y mi izquierda me gusta. Creo que este sí le voy a bailar. Pero no hay que cantar victoria, ¿eh? Aguanten. Esto me hace falta redondearlo un poquito más tarde. No. Si quisiéramos después hacer otro pétalo que cubriera esta parte, también lo podemos hacer. Sí, primero estoy, que no quiero dañar esta. ¿Saben qué? Voy a llegar hasta... Aquí tengo dos opciones, o varias. Fíjense. Llegar el pétalo hasta aquí como para dar la impresión que el pétalo de esta flor está por debajo de esta. O por el contrario, lo puedo hacer como para que estuviera montada. ¿Ok? Como es un ejercicio, lo voy a hacer llegando hasta aquí y después lo voy a extender para que se vea como que está sobre esa. Y ya ustedes deciden cuando lo estén haciendo qué es lo que prefieren. Espérenme, que me hace más para allá. ¿Sí? Yo lo voy a hacer nada más para que... Ay, me tengo calor. Tengo mucho calor. Lo voy a hacer para que vean, pero ya cuando ustedes lo hagan, ustedes deciden si lo dejan hasta aquí o si lo montan. Voy primero hasta aquí. Ahí llegué hasta aquí, aunque podría darle, sacándola, miren, de acuerdo a como estoy viendo, podría sacarla como que se viera saliendo por debajo hacia allá. Todas esas cosas que les estoy comentando, ustedes decidanlo cuando lo hagan. Y miren, están saliendo unas células muy pequeñas, le está dando una textura muy, muy padre. Ahora, entre más soplé aquí, saqué más el amarillo y hay efectos blancos que me gustan de todas estas, ¿eh? Entonces, ojo con esto de aquí. Cuando vean el video, si tienen dudas, vuelvan a ver esta repetición y vean, me gusta, pero me gusta más que esté todo uniforme. Y aquí fue donde más soplé. Entonces, aguas con eso. Ahora, ¿qué podría yo hacer aquí para solucionarlo? A lo mejor poner una gotita de blanco y expander, el soplarle, extenderla y lograr otra vez el mismo efecto. Pero lo vamos a dejar así y hasta el final vemos qué es lo que pasa. ¿Ok? Bueno, hasta aquí ya llegué, no toqué la otra. Ahora la voy a montar. ¿Sí? Podría irme por aquí, por debajo y hacer como que sale por acá, pero no, la voy a montar porque quiero que vean qué pasa si dentro de este efecto, cuando sacamos esto, nos afecta o nos funciona bien, ¿ok? A ver quién está en el chat que las leo. Podría soplarle más acá, pero ya saben que de afectar otro pétalo ya me da cosita. Mejor voy a jalar la flor para acá. Ahí está. Nada, voy a extender aquí un poquito. Ahí está. ¿Ok? Ahora vamos con la de aquí.
Listo. Aquí necesito que sea un poquito más anchita. Y sí, casi la voy voy a sacar la punta para que no se vea así. Voy a redondear esta. Ándeles, ándeles. No sé cómo la vean en pantalla. Ese contraste no me gusta. Ahí está. Entonces, aquí ya tienen una flor abierta. El centro pueden refinarlo ya que se seque con unas cuantas puntitos de pintura o con algunas rayitas y algunos puntitos les quedaría muy bien. Ahora, vamos, ya tenemos ahí la idea de la flor y ya les expliqué de cómo aventar el aire, cómo hacerlo, dejarlo más redonda o dejarlo más picudita. Voy a hacer más alargadita esta, que la veo muy recta y voy a poner un poquito más de pintura y vamos a sacar otros pétalos, vamos a ver cómo nos funciona, ¿ok? Hacerlo como que acá hay más para allá. Aquí ya pueden empezar a... Ahí está. Esta le falta piquito, ¿ah? Ay, bueno, ahí está. Vamos a tratar de ponerle. Pero no sé si hacérselos con otro color para que noten más la diferencia o hacérselos, porque si luego con el rojo y el naranja va a quedar aquí, entonces sería lo mismo que yo aquí extendiera. Sin ponerle más pintura, voy a tratar de sacar un pétalo aquí, ¿ok? Entre estos, nada más déjenme extender este un poquito. Ay, qué calor tengo. Voy a prender el aire acondicionado. Oigan, no olviden llegando y dejando su like, chicas. Hermosas, preciosas. Y chicos, perdón porque me den nombres también, perdón que no los menciono, pero es que no se manifiestan en el chat. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a aquí donde tengo más espacio, a tratar de abrir con la pintura que tengo en el centro aquí un pétalo. Y si no, ya ponemos más pintura, pero sirve que también quito el exceso que hay aquí, ¿ok? Entonces no es nada más poner pintura por poner, sino darle. Y miren, esta como ya me quedó así, ¿saben qué? Y le robé esta parte a esta flor, voy a abrir más estos pétalos. Este lo voy a sacar y ya como que el tamaño de esta flor ya me determina qué modificaciones quiero hacer. Lo puedo dejarlo chiquito porque es un botón, pero si no, ahí está. Y aquí le voy a...
Miren, ya está. Miren, ahora, ventaja y desventaja. Obviamente que ya cuando ponemos los tallos y eso ya se va a notar que este es un botón y este es una flor. Pero me hubiera gustado mejor dejar más espacio entre una y otra para que eh, se vean más los detalles, pero eso sí es cuestión de gustos, ¿eh? Eso sí es relativo. Eso sí ya. Ok. Esta no me sirve. No me está simpatizando mucho, pero ya me simpatizó más. Vamos con este, que quería hacer aquí un pétalo más pequeño. Lo voy a hacer como por aquí así, para al tratar de sacar un piquito para aquí, para que se vea la diferencia de que es otro pétalo. ¿Ok? Y miren, va quedando un bordecito rojo alrededor. A propósito, lo dejo y es el que empujo para que me ayude como a delinear. Ahí, ahí. Voy para acá. Miren, aquí estoy sintiendo como que me está haciendo falta pintura. ¿Y saben qué? Sobre la base húmeda, ahorita mismo fondié y está, y miren, apenas un hilito, nada más para que me ayude a siluetear. De hecho, está húmeda. Vieron que rompí la pintura hacia adentro primero, porque si la sacaba me iba a extender demasiado. Ok. No necesité poner más pintura, ¿eh? De hecho, si hubiera puesto más pintura, ¿saben qué creo? Hubiera cometido un error. El piquito del otro pétalo. Ahora, si ustedes también ya seco quisieran perfilar un poquito más los detalles, también les sería mucho más fácil. ¿Ok? Aquí entre en medio va otro. Ahí. Aquí mire que está ahí una saturación de pintura y debo de tener cuidado porque hay más pintura que en todo el resto. Entonces a lo mejor si hago aquí me puedo pasar. Entonces voy a nada más a darle la formita suavemente. Todos esos detalles vayan viendo qué tanta pintura tienen en el lienzo. Ahí está. ¿Saben qué? Hasta saben qué parece una nochebuena, la flor de Navidad. Miren, no me había dado cuenta.
Aquí me falta uno y aquí me falta otro. Voy a hacer primero, me dan ganas de hacer primero este. Ahora, vean la posición en la que tengo el popote, pajilla, absorbente. Pónganme cómo le llaman en sus países, porque cada una le dice diferente. Ahí está. Ahí está, ahí está. La puerta de Alcalá. Miren, aquí voy a abrir un poquito nada más para... Ajá. Mire, y fíjense que hasta las tonalidades de naranja aquí con un centro bonito, luciría muy padre. De hecho, esta flor solita en el centro hubiera quedado bonita. Si quieren, quitamos, bueno, ya no, porque no está en el centro. Yo así quitamos esta y la dejamos sola. Vayan también viendo que más o menos les quede a la misma proporción, ¿eh? Sobre todo el punto base que sería de referencia a este. Este está medio perdido. Fíjense de todos, este es el que dice porque le falta un tris de rojo, pero un tris, y cuando digo un tris es apenas una gotita. Ay, me pasé, me pasé, me pasé. Es una gotita, pero mínima, ¿eh? Miren mi botellita sagrada, porque hasta cuando cae una gota de más que no quiero, también me ayuda a quitar. Porque miren, estas están como más marcaditas, esta no. Voy a soplar la entrada. Aquí un puntito de rojo. A ver si puedo abrir este rojo que está aquí. Este de que no ven tiene, está medio disparatadito. Voy a arreglar este y ahorita arreglo este porque este creo que le va a tener que soplar un poquito hacia acá. Ay, qué calor. Miren, es que este rojo está como... Y si le soplo, miren, aquí hay que darse cuenta de esto. Por ejemplo, aquí yo veo como una gota. Si yo aquí le soplo, voy a salir más grande que esto y no quiero. Nada más quiero quitar el exceso para poder sacar el filito. Ahora también se me está ocurriendo que puedo sacar la puntita nada más así con un puntero, miren, para no arriesgarme tanto. Y puedo hasta siluetearlo un poquito. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer el ejercicio, ¿ok? Se los voy a poner así para que vean. ¿Qué pasaría si yo quisiera darle un poquito más de forma a esto? ¿Sí? Puedes soplarle y también, ¿por qué no? Con la punta con esta herramienta. Haces así y ya, 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 ya. Sería todo lo que haría. ¿Cómo le pondría
no se los quería hacer, pero voy a hacérselos. Ya saben que no me gusta quedarme a medias con ustedes. Con la cadena podemos hacerle aquí igual, ¿ok? Tengo un poco de pintura verde, pero es que esta verde que tengo es muy clarita. Tengo un poquito de pintura verde muy clarita. Nada más esto es para hacer el ejercicio, no sé si hacérselos o... Déjenme ver si tengo otra verde más fuerte. Creo que no. Sí, sí encontré una verde más fuertecita preparada. Miren, como esta está tan abierta, no se va a ver tanto, entonces nada más le voy a hacer como unas hojitas aquí y le voy a jalar. La voy a jalar yo creo para acá. Así para acá, para poder jalar esta para acá. ¿Ok? Ya saben que yo pongo mi pintura sobre la mesa. Pongo mi cadenita. Y les voy a enseñar dos formas de hacer. Podemos hacer las hojas al mismo tiempo que arrastramos la cadena, que eso ya saben, ya lo han visto muchas veces seguramente en muchos videos. Ay, es que esta cadena no sé por qué ahora está tan tiesa. Listo, ¿ok? Y entonces, bueno, ya saben, empiezan a arrastrar sin que se les mueva del mismo lugar la... Ay, espérense que tengo una base muy insegura. Miren, esas son las cosas importantes que tienen que ver siempre. Que tengan la seguridad de cómo están trabajando. Miren, entre que la base se mueve, el lienzo se corre en la base de madera. Me gustó cómo quedó, pero veanla, que si no se sienten seguras, no es lo mismo. ¿Ok? De hecho, me gustaría sacar uno por aquí así y salir por aquí. Y voy a arrastrar un poquito del rojo. Eso lo voy a hacer a propósito, ¿eh? Voy a meterme un poquito aquí y voy a jalar el rojo. Voy a tratar de irme sobre una misma línea. Vamos a ver qué pasa. Ya saben que yo experimento con ustedes y les aviso antes para que vean que ustedes puedan tomar la mejor decisión de si se meten en los colores o no se meten. Ustedes decidan, ¿ok? Yo nada más les digo cómo y me arriesgo para que después digan, yo me hubiera quedado hasta ahí, o yo hubiera hecho esto, o no lo hubiera hecho. Eso ya es. Acuérdense que yo quiero motivarlos a experimentar. No me importa ponerme en riesgo yo aquí en esto, porque esto yo realmente lo estoy haciendo para ustedes. Miren, estoy tocando el rojo, ¿eh? Ese filito de ahí me gustó. Este de aquí sí me voy a salir. Y aquí sí es importante que traten de no moverse de un lado a otro porque esto les quedaría muy grueso y se vería tosco. Entonces traten de ubicarse perfectamente. De hecho, yo voy a poner los dedos porque les digo que entre que la base se me mueve, no me siento segura. ¿Ok? Ahí está. Y ahí me quedó la rayita que les decía de integrar el color. Esto puede gustarles, puede no gustarles, y si no les gusta, pues cuando se seque lo quitan o lo ponen, o vuelven a hacer otro arrastre y lo quitan. ¿Ok? Eso es lo que quiero que vean. ¿Qué pasa si hacen esto? ¿Qué pasa si hacen lo otro? ¿Ya saben qué haría? Y al final lo pintaría. O le pasaría otra vez la cadena, pero ya no vamos a dejar así. Y aquí, pues no tengo mucho que hacerle, a lo mejor como si fueran solamente unas hojas. Sí, eso es lo que voy a hacer.
No le voy a sacar tallo, sino vamos a armarle con la cadena unas hojitas. Eso vamos a hacer. No, déjenme poner mi cadenita. ¿Saben qué fue lo que me dio calor? Yo creo, la soplada. Ah, ¿y saben qué? Les iba a decir que lo podrían haber hecho con esto también si quieren. Si lo tienen, también lo pueden hacer. Si quieren, otro día las hacemos con esta. Pero como sé que no todos las tienen, ya saben que yo trato de hacerles lo que mejor les... Estoy pensando si lo hago. Es que ya saben que mis derechas e izquierdas son las que me fallan. Eso sí, perdonen, eso no puedo hacer mucho. Entonces, voy a poner como que la hojita sale de aquí. Ahorita voy a pasarla del otro lado. Que debería de ser hacia acá, pero como hacia acá no puedo porque está la flor, no me voy a arriesgar, por eso lo estoy haciendo así. ¿Ok? De hecho, hasta así me gustaría, pero ya saben, limpiar su cadena antes de volverla a poner en la pintura. Nunca pongan, porque se les ensucia. Se le llena de colores, miren, que hacen efectos medio raritos. Raritos tirándole a feitos. Ok, voy a ponerla aquí así. No, creo que la tenía que haber puesto al revés, chicas, ¿eh? Sí, la tenía que haber puesto al revés. Es para nada más darle un toquecito. Color. ¿Vieran cómo lo levantó el verde, ¿verdad? Yo creo que este sí le vamos a bailar. Le vamos a poner una aquí, ya la verdad la estoy poniendo por. A ver, esta la voy a jalar al revés, ¿eh? ¿Vieron cómo jalé esta? Ahora la voy a jalar al revés. Puse el palito recto aquí y de este. Entonces ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora te voy a poner por aquí así y voy a jalar por dentro de esto. Y ahora vean el efecto que queda. Ese es el efecto que tenía que ser aquí. Aquí sí mi dislexia ¿ven? Entonces, bueno, ya ahí pueden ustedes hacerle todo lo que ustedes quieran. A ver, espérenme, déjenme, les voy a poner algo. Pero es que, a ver, sí vale la pena que le bailemos o no, chicas. Miren, aquí tengo una basurita. No les puedo poner música de otra porque YouTube no me deja. Si no, aquí les bailaba un jarabe tapatío, un rock pesado, un reggaetón, ¿cómo se llama ese que está de moda ahorita? Ay, mis pincitas. Ay, mis pincitas, ay, mi perro. Tengo otras, es que estoy viendo aquí un puntito que me está molestando. Bueno, a ver, ¿tienen dudas, aclaraciones? ¿Quién contra quién o qué? Oigan, no olviden déjenme ver quién está. Villapuris, Rosita o Risita, no sé. Silvia. Ahora sí que les digo como las leo porque si no me pierdo. Chat en vivo. Bueno, chicas,
Pues gracias por haber estado conmigo. Déjenme quitarles el título del video fue de cómo pintar flores con aire, con un popote, pajilla, como le llaman en esos países. Espero que no tengan ninguna duda, como siempre, cada vez que entro al en vivo digo, ay, Diosito, por favor, que yo pueda hacerlo más clara con ustedes, que puedan entenderme y que si no también que saben que cuentan conmigo, que siempre en los comentarios se los contesto. Nos vemos en el próximo video. La verdad es que no sé qué vamos a hacer el próximo domingo, entonces porfa, ayúdenme a ponerme, hacemos esto o hacemos lo, ¿okay? Quiero hacerles el de pintura de pared, quiero hacerles con los pigmentos. Ya tengo algunos pigmentos preparados y los he puesto a prueba. ¿Quieren que les enseñe qué es lo que he hecho con los pigmentos? Aunque no estoy muy contenta. Hice uno que sí, pero ese sí lo tengo por allá. Y dos que como que sí y como que no. Todavía están medios húmedos porque anoche me puse a trabajar en ellos. Te los voy a enseñar. Miren, y lo hice con lienzos que ya estaban usados. De hecho, miren, estoy reciclando por doble, por triple, por todos lados, porque ya no tengo casi materiales. Entonces, miren, está muy oscuro, pero ¿qué creen? Tiene unos contrastes, déjenme ver si lo pueden ver, que me encantaron, me fascinaron. Vean el brillo. Aquí ven unos puntitos y cositas así porque es un lienzo que está reciclado y había hecho puntillismo yo aquí. ¿Ok? Pero hay efectos que no tengo. Sí, ya de lejos la verdad que me gustó lo que representa. Me gustó. Pero no es lo que estoy buscando. Y este otro, que igual, miren, todavía está hasta mojadito. Miren los pigmentos. Espérenme, que no sé cómo ponerles la luz. Ahí creo que ahí se alcanzan a ver los pigmentos. Me gusta, pero tampoco es lo que ando buscando. Y hay algo que sí noté que, Alvin, si andas por ahí sí tú me puedes ayudar. Pareciera como que se craqueló, pero no está craquelado. ¿Por qué? Porque el amarillo está totalmente liso y todo. Está como separado el pigmento. Y a mí se me hace que lo que pasó es que me hizo falta mezclarle más. Pero tú que eres una teacher en eso, de hecho, por eso el video anterior es de pigmentos y este video nos lo compartió Villapurin.Alvin Castañeda González, que las invito a seguirla porque es una experta en el manejo de los pigmentos. Entonces, véanlo. Y también, si ustedes quieren que yo, este es un aviso muy importante, si ustedes quieren que yo comparta videos de ustedes, mándenmelo. Y pueden ser dos cosas. Puede ser que nos estén enseñando ustedes algo, porque yo sé que todas tenemos mucho que aprender de todas, o puede ser que me manden un video donde algo no les funcionó o que les funcionó muy bien. Y me pueden decir, mencióname o no mencióname, también lo puedo hacer de manera anónima para no, si por ejemplo dicen, no me salió, me equivoqué, pero no sé en qué me equivoqué. Me mandan el video en cualquiera de mis redes sociales, que de hecho en el canal, en la entrada del canal, en mi canal, ahí están los enlaces y están los enlaces a todas las redes sociales y lo analizamos aquí un domingo. Ustedes ya saben que esta comunidad es para ustedes. ¿Cómo quieren participar? ¿Cómo quieren formar parte de ellas? Ustedes lo deciden. Ya saben que lo pueden participar ya sea en los chats, en el grupo, mandando ustedes videos de lo que hicieron o que analicemos algo que ustedes no hicieron. Pueden también participar. Me reí porque van a decir, ay, no está diciendo esto y ahora dejando un like, un comentario, compartiendo mis videos en sus redes sociales, me harían un favor
Y con super chat, super gracias, que también eso me quitaron, ¿ustedes creen? Ay, pero eso va a ser tema de otro video. No me quiero enrollar mucho. Quiero darles las gracias porque estén aquí conmigo. Nos vemos en el próximo video, pero antes te tengo que decir que el purino acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Después del mensaje de Leila, no alcancé a ver quién más me dejó mensajes, oiga. Ah, Carmen, ya se me apareció Carmen. Carmen, bienvenida. Qué bueno que les gustó. Miren, ustedes no me preguntan. Yo casi siempre entro y les digo, la consistencia que voy a usar ahora es, ya saben, 0, +1, +2 más líquida, +1, +2 más espesa. Y les digo, la consistencia con la que estoy fondeando es esta, la consistencia con la que voy a vertir es esta. A veces no uso la misma consistencia para el fondeo que para el vertido, dependiendo de lo que voy a hacer, ¿sí? Porque si el fondo está más espeso que lo que voy a poner arriba, a lo mejor el fondo se va a comer mis colores. Y a lo mejor en algunas técnicas eso es lo que quiero, pero en otras no. Entonces son esos pequeños detalles que si ustedes tienen dudas, porfis, nada más, díganmelo, ¿ok? Pues gracias, chicas, por estar conmigo los domingos, que no me hacen sentirme aquí solita. Las quiero y nos vemos el próximo domingo. Pero mientras tanto, ustedes ya saben que fluya la creatividad. Bye.